Saludos, bienvenidos a una nueva edición de navarradeportiva.com, un día más en Aupa Osasuna, que vamos a analizar la actualidad del conjunto rojillo, sobre todo fundamentalmente en ese empate que tuvo lugar este viernes, ante la Real Sociedad en Anoeta, un Osasuna, Ignacio, que suma un punto y lleva ya 3 jornadas consecutivas puntuando y con la portería a cero, además. ¿Qué tal, Asier? Pues así es. La verdad es que es el dato, ¿no? 3 jornadas nada más y nada menos manteniendo la puerta a cero después de que la defensa ha sido principalmente, o sobre todo, el caballo de batalla, ¿no? Del principio de liga. Hemos visto como tanto Flaño como Arriba se han consolidado en ese eje de la zaga. En esta ocasión no pudimos marcarlo. Comentaremos esa jugada polémica como ese, el penalti de Quique Sola y el también casi penalti, no sé cómo calificar, de Cejudo. Podemos dar el punto por positivo y desde luego por justo, aunque a mí lo de la justicia en el fútbol ya sabes que no me termina de... Me parece una palabra un tanto aleatoria, ¿no? Pero bueno, nos podemos dar por satisfechos, seguimos en la buena línea y claro, ahora todos pendientes de esos resultados, ¿no? Ya sabes que a veces cuando no ganas, los rivales sí lo hacen, pero bueno, tenemos todavía ahí el salir de descenso a tiro de piedra. Exactamente, Osasuna que tiene que mirar a sí mismo y ya lo iremos comentando a lo largo del programa. Ahora llega una semana de Copa, una semana donde también el Rayo Vallecano pasará por el Estadio Reino de Navarra, por el Sadar, y en definitiva que Osasuna tiene una semanita importante. Vamos a conocer el 11 titular con el cual saltó José Luis Mendilibar a Anoeta, un Osasuna, un 11 titular que no tiene muchas diferencias respecto al que empató a 0 con el Málaga. Un Osasuna que salió con Andrés Fernández en portería. En el lateral izquierdo teníamos a Nano, en el derecho a Damià y Flaño con Arriba Segán, la pareja de centrales. Ahí todo igual que ante el Málaga. Primer cambio se produjo en este caso en el doble pivote. Oyer Sanjurjo con Raúl Loé. Era Oyer Sanjurjo la novedad. Cejudo por la banda derecha, como siempre. Luego tuvimos a Sisi en esa posición de extremo izquierdo, con Armenteros en la media. Esa es la otra novedad, la entrada de Armenteros después de haber guardado un partido de sanción, y el hombre más adelantado en esta ocasión, una vez más, el de Cascante, Quique Sola. Ignacio, ¿qué te pareció ese 11 titular? ¿Te sorprendió, por un lado, la vuelta de Armenteros al equipo? ¿Te sorprendió sobre todo el hecho de que jugase Oyer Sanjurjo? Sí, me sorprendió, como dices, gratamente la vuelta de Oyer al 11 inicial, en este caso en esa posición de pivote, ¿no? Acompañando a Loé y, pues de Armenteros poca sorpresa. Creo que era lo lógico, ¿no? Después de que ante el Málaga pues no fuera precisamente el belga uno de los más destacados, ¿no? Yo, como tú mismo o varios de nuestros tertulianos, tanto en Navarra Deportiva como en BTFM, he venido defendiendo que Lama es un hombre de segundas partes, de revulsivo, de salir sobre todo desde el banquillo, como digo, pero sobre todo también en partidos de fuera de casa. Bueno, recordemos también que no se pudo contar en este caso con Llorente, el jugador cedido de la Real Sociedad. Lógicamente no podía jugar por contrato. De todas formas, lo comentábamos también en la radio en días previos al partido, Llorente no iba a suponer una baja importante porque no venía jugando ni de titular ni como suplente. En este caso, así era, como ha venido diciendo algún periodista local aquí en Pamplona, la cláusula del miedo, ¿no? Y creo que es bastante acertado. Es algo que no se entiende, aunque, como dices, en este caso no ha tenido ninguna relevancia. Y de Armenteros, solo puntualizar, volviendo al anterior, en el 11 ayer, el viernes, en vez de en el lugar de Lama, que es un hombre que para mí ahora mismo es clave. Es un hombre que aporta una verticalidad, una profundidad al juego osasunista, una variedad de opciones en ataque que hace que no tenga color a día de hoy. En su estado de forma actual, tanto Armenteros frente al estado de Lama, que lo hemos visto en mejor forma, pero no precisamente ahora. Bueno, insisto, el análisis que estamos haciendo nosotros es el que hemos hecho en la radio, lógicamente, pero no solo nosotros, sino otros medios de comunicación, toda la gente, coincidimos, Ignacio, en que Osasuna ha mejorado. Cornellá del Prat fue el cambio de este equipo, con esa goleada 0-3 a domicilio. Insisto, 3 jornadas consecutivas puntuando, portería 0, un Osasuna que, así lo dice Mendilibar y lo están diciendo los jugadores en Tajonar a lo largo de la semana, se atreven a hacer más cosas, un Osasuna que empieza a sacarle la cabeza. Ahora tienen que acompañarnos lógicamente los resultados, pero saltándonos el partido de Copa, ante el Rayo Vallecano vamos a tener una final de la cual, si ganas,
tienes opciones de salir del descenso. Sí, lo hemos venido comentando en los últimos partidos, como la situación de Osasuna, pues con todo lo malo que era, sobre todo peor en el juego que en lo clasificatorio, y mira que en lo clasificatorio era mala, siendo últimos durante muchas jornadas, no era todo lo mala que hubiera podido ser, de no ser que no hubieran perdido tantos partidos nuestros rivales, ¿no? Que parece que también han comenzado a espabilar, y por eso, bueno, pues como dices, después de Cornellá parece que ya, esperemos, definitivamente este equipo tocó ya todo el fondo más abajo que podía, no se podía. Eso es, no bueno, se podía sí, como caer dice más César Oroz en el chiste, bueno, ahí está el promesas, ¿no? Sí, hombre, eso me recuerda también aquel dicho de Groucho Marx, ¿no? Que decía, ya hemos tocado fondo, comencemos a acabar. Pero bueno, no es plan, no es plan. Entonces, como decías, ese punto de inflexión que marcó Cornellà al Prat parece que ya es una tendencia, ¿no? 3 partidos ya no es flor de un día. Vamos a ver si ante el Rayo en casa, un rival que bueno, juega un fútbol atrevido, hay que decirlo así. Yo lo calificaría como atrevido. Bueno, nos va a plantear muchas dificultades, pero yo creo que ahora mismo Osasuna está en una buena dinámica. El mismo partido ante la Real Sociedad, seguramente la anterior dinámica lo hubiéramos perdido, pues fruto de un desajuste defensivo, de una no fijación de una marca. Sin embargo, Osasuna en Anoeta fue capaz de sacar ese punto, que ya sabes así que en periodismo deportivo, ya en periodismo, pero más en periodismo deportivo, nadie nos podemos inventar un titular, está todo inventado y fabricado, así pues punto trabajado, ¿no? Trabajado y merecido. Efectivamente, la primera mitad fue más de Osasuna, las jugadas más peligrosas las generó Osasuna, luego ya el segundo periodo se igualó un poquito más, y es que también, no lo hemos comentado, pero este sábado había entrenamiento en Tajonar por la mañana, y en ese entrenamiento hemos conocido que Álvaro Cejudo y Miguel Flaño están lesionados, una contusión y un esguince, cada uno, quiero decir, Cejudo una contusión y Miguel Flaño un esguince, van a hacer que no puedan estar en el partido de Copa, pero a lo que iba, Álvaro Cejudo se lesionó en el primer periodo, tuvo que ser sustituido en el tiempo de descanso, salió Lamá, y ahí Lamá no aprovechó la ocasión, bueno, ni Lamá ni Osasuna, porque la segunda mitad fue mucho más igualada y ya no hubo tanto fútbol, fue un poquito más sosa de cara al espectador neutral, porque siempre que juega Osasuna no nos podemos aburrir porque juega nuestro equipo. Está claro, y nunca puedes dar un partido por acabado, ¿no? En cuanto al marcador, cuando... Hasta el rabo todo esto, ¿no? Eso es, y de eso podemos escribir mucho en Osasuna, ¿no? Hablar mucho sobre goles en últimos minutos, y como dices, pues ni Lamá, ni luego Manu, que tuvo también 25 minutos largos, no casi media hora, no brillaron todos los que nos hubiera gustado, sobre todo tampoco el de Valtierra, ¿no? Porque coincidió su momento de salir al terreno de juego con el mayor aluvión de cambios, ¿no? El carrusel de cambios de la Real Sociedad, que, bueno, sacó a mucha gente arriba, sacó a Aguirreche, bueno, ya tenía ahí Fran, en fin, no recuerdo ahora, pero vamos, tenía prácticamente todos los delanteros alineables de la plantilla, ¿no? Ahí arriba tenía a Vela, en fin... bueno, pues estaba en la obligación de, como local, intentar ir a por el partido en esos últimos minutos. Hubiéramos esperado, nos hubiera gustado alguna contra, ¿no? Que Osasuna hubiera podido, pues eso, con la velocidad del de Valtierra, pero bueno, no se culminó, y como decíamos, es un punto que podemos dar por bueno. Bueno, insistimos, el partido bien, pero hay que seguir mirando más adelante. Osasuna este domingo guarda descanso, será el lunes cuando retome el trabajo en Tajonar ya para preparar el partido de Copa. Nos metemos de lleno en ese encuentro copero que será este martes a las 7:30 en el estadio del Sadar ante el Sporting, un Sporting que nos ganó 1-0 en el Molinón, por tanto, Ignacio, toca remontada. Toca marcar y mantener la puerta a cero. Sí, al fin y al cabo el 1-0, ya lo he dicho en más de una ocasión, casi todas las temporadas en las que sufrimos un marcador así en Copa es el peor de los resultados, ¿no? Sobre todo después de que un 2-1 es mejor, desde que hace ya unos cuantos años se aplicó aquella norma de que, bueno, pues el valor de los goles anotados en campo contrario valen doble en caso de empate. Entonces, en este caso, pues con ese 1-0, el Sporting está un poco más cerca de la siguiente ronda copera, pero no hay que tirar la copa. Hay que ir a por el partido, a pesar de esas lesiones de Cejudo como de Flaño, los no habituales yo creo que iban a ser también de la partida. No creo que ni Cejudo ni Flaño iban a quitar minutos a, bueno, pues no sé, a los Rubén, a Lolo, en fin, gente que hasta ahora en Liga no está jugando tanto. Y vamos a verlo también como un, no sé si ensayo, pero ¿qué podemos sacar de positivo de cara al partido del viernes, ¿no? Ante el Rayo. Nuevamente nos toca
otro horario que, en fin, ya lo hemos dicho todo, no quiero aburrir con el tema de los horarios, pero martes o miércoles ya me da un poco menos igual. Ahora 7:30, pues a muchos nos va a entorpecer. Yo, sinceramente, estaba hablando antes con nuestro compañero Ibai el tema de los posibles jugadores que pueden ser titulares o no en el partido, y francamente, yo con Mendilibar no me atrevo a hacer un... Y vamos a poner en imágenes ahora mismo y vamos a poner pues posible 11 titular, pero es que no nos atrevemos porque con Mendilibar no se sabe, más que nada porque dices, vale, van a jugar los suplentes. Entonces tú coges la alineación del partido de ida en Copa y te das cuenta que los que jugaron entonces son los que están jugando ahora. Por tanto, en Liga, sí. Los suplentes de aquel día, los suplentes de Copa, no pueden jugar en teoría porque son los titulares de Liga. Entonces tienen que jugar los suplentes de Liga. Volvemos a los hermanos Mars. La parte contratante de la primera parte. Es un jaleo monumental. ¿Quién va a jugar? No me atrevo. Pero de Copa. No es de Liga, es Mendiporra de Copa. Claro, esto es para... Porque Miguel Fraño en el Molinón era suplente y jugó, pero es que ahora Miguel Fraño es titular. Luego descansará para el partido de Copa. Luego, hombre, a mí me gustaría ver, por ejemplo, pues a los Manu, a los Torres, pero etcétera, verlos en el once inicial. Sí, verlos en el once inicial. Es verdad que ahora en Liga los estamos viendo en esos últimos minutos saliendo desde el banquillo. Ya el viernes tuvo Manu pues casi media hora. Pero bueno, luego también hay que pensar en pues Lolo, Rubén y bueno, también hay que pensar que con las lesiones tampoco hay como para sacar otros 11 distintos. En estos casos se suele optar por una mezcla de equipo titular en Liga y suplentes, pero veremos qué pasa. A mí me da un poco de miedo la asistencia. Bueno, 16.000 aficionados. La última asistencia en el Sadar fue con el Málaga. Claro, era un horario mucho más cómodo, un día sábado menos laborable, a las 4 de la tarde. Esto es un martes, 7:30, es horario laborable. Ahí ya mucha gente de pueblos vamos a perder, ahí seguro. Pero bueno, los socios, además, vamos a recordar, los socios entran gratis, no tienen que gastarse ni un duro, y luego va a haber precios menos populares. Mal, ¿no? Ya sería el colmo que todo llegara, pero bueno, que tuviéramos que pagar los socios también en primera ronda, pero bueno. Hay clubes que lo hacen, ¿eh? Sí. Y luego el resto de aficionados que no son socios van a tener unos precios populares, no tirados, como se puede no tan populares como en Alemania, pero populares. Pero bueno, unos precios que no es lo normal aquí. Entonces, bueno, esperemos que haya una buena acogida de aficionados, porque sobre todo coincide este partido con el hecho de que Osasuna empieza a gustar otra vez, empieza a enganchar, ya no te pones delante de la televisión a ver un partido que dices, bueno, a ver cuánto tardan en meterles gol, no sé qué, que si ves que el rival se adelanta ya perdemos seguro. La verdad es que la tendencia, como dices Asier, se ha invertido totalmente. No creo que nos llega la vuelta en un momento completamente distinto al que nos tocó jugar la ida en el Molinón. Es lo que tiene la Copa. ¿Quién iba a pensar cuando perdimos en el Molinón que íbamos a afrontar la vuelta con esta no euforia, pero sí buenas sensaciones, ¿no? Hombre, hemos sumado 5 puntos de 9, que no es que sea una bicoca, pero hubiera sido mejor tener 7 de 9, ¿no? Si hubiéramos ganado al Málaga, pero bueno, no podemos hacer cuentas de la lechera. Bueno, estamos avanzando en el programa, tenemos que seguir con más cosas. La gente se preguntará, bueno, no han dicho nada todavía de Velasco Carballo, el señor colegiado de Anoeta. No lo hemos dicho porque vamos a hacer una cosa. En Navarra Deportiva ya sabéis que nos gustan las redes sociales, nos gusta interactuar con los oyentes en la radio, los internautas en internet, y también ahora queremos interactuar con los telespectadores. Así pues, nosotros vamos a dar la oportunidad a todos nuestros telespectadores de que nos manden sus mensajes de Twitter o de Facebook, y en la próxima edición de Aupa Osasuna, los más destacados durante la semana, los vamos a recoger, los pondremos en pantalla y los comentaremos aquí en el programa. Así pues, vamos a hablar brevemente del señor colegiado, pero insisto, podéis mandar vuestros mensajes, que la semana que viene, aunque se haya quedado un poquito ya olvidado este tema, pero si cualquier tema que surja durante la semana, como la información en navarradeportiva.com no paga, nos podéis preguntar. Velasco Carballo. 2 jugadas, las claves. Eso. Luego está el apartado disciplinario, que a mí me sigue, como casi el 100% de los árbitros de la Liga Española, me sigue sin gustar, ¿no? Ese apartado disciplinario de, bueno, pues tener un baremo muy bajo para las tarjetas, por ejemplo, en la primera parte, y luego ya en la segunda olvidarse un poco lo que había hecho en la primera. Pero sí, más allá de aquello que a mí me hizo pensar por unos largos momentos de la primera mitad que no iba a acabar Osasuna con 10, ni quizás tampoco la Real, o iba a acabar con 10, mejor dicho, no iban a acabar con los 11 jugadores. Más que eso, las jugadas, pues la de Quique Sola, ¿no? Sí. En fin. Andújar Oliver, en la retransmisión de Marca Televisión, dijo que era penalti.
Ojo, muy difícil de verlo, pero era penalti. Sí, hombre, hay que reconocer, hay que ser honrado y que le demos cera a Velasco Carballo no quita que, por ejemplo, en línea, pues prácticamente lo tenía imposible. Una muralla de 3 jugadores de la Real. Ahora, yo lo que le achaco, él puede no verlo en línea, tampoco, o el asistente, mejor dicho. También que no lo vea Velasco Carballo, pero hombre, que encima vea a Quique Sola la amarilla, cuando, en fin, hay un rifirrafe ahí que sí, que ya sabemos que muchas veces es como las faltas en ataque, sale perjudicado el atacante, ¿no? Pero, en fin, una provocación de Íñigo Martínez, que no es el que comete el penalti, recordemos que el que comete el penalti, o presunto penalti, es Miquel González. Pero, en fin, muy, muy fea la jugada y al final, bueno, pues Quique Sola, que sin comerlo ni beberlo, se lleva una amarilla. ¿Y por qué digo esto? Porque al final es otra amarilla más que sumamos y al final de año Osasuna pues se pega unos cuantos partidos en los que perdemos jugadores por el famoso ciclo este, que también creo que habría que replanteárselo, ¿no? El ciclo de las 5 tarjetas. No sé si es que es muy laxo o muy que lo cumples en muy poco tiempo o es que a Osasuna se la sacan muy rápido estas 5 tarjetas. Bueno. Pero es que en Osasuna, por ejemplo, un central de Osasuna, un defensa... Arriba sí ha visto una acumulación de 5. Es que a final de año puedes, yo no sé si era Josécho, sí, no sé si 3 o 4 ciclos una campaña cumples. Al final es brutal esto. Pablo García, entre sanciones por roja directa o doble amarilla o acumulación de cartulinas, pues también lo perdimos bastantes partidos. Bueno, en Osasuna las cosas están como os estamos contando. Bien, estamos contentos, estamos retomando el vuelo. Y casualmente en Osasuna Promesas también. La situación del Promesas está siendo muy parecida a la del primer equipo, prácticamente calcada durante todo el campeonato. 2 equipos a los que les ha costado mucho empezar a volar. 2 equipos con 2 problemas muy claros. El mediocentro ofensivo, tanto del primer equipo como el de Promesas. La marcha de Raúl García para el primer equipo y la marcha de Roberto Torres para no beneficiar al primer equipo, pero se marchó del Promesas, por tanto, el mismo problema... Y también quizás en el caso del Promesas la pérdida de Manu, aunque es verdad que hemos recuperado a Jorge Galán. Y insisto, ahora están retomando el vuelo, grandísimas noticias, las que veíamos este sábado en Tajonar, 4-1, ganaba el Promesas, consiguiendo la segunda victoria consecutiva, recordemos que ya consiguieron la primera en Zubieta, ahora en Tajonar ante la Sociedad Deportiva Logroñés, un partido, por cierto, hemos de comentar que lo retransmitió esta casa, Navarra Deportiva Televisión, en su canal de streaming, pero estamos en pruebas, estamos probando que el equipo funcione bien, queremos ofrecer un contenido de calidad, así pues no os preocupéis porque en breve vais a conocer noticias importantes respecto a las retransmisiones de eventos deportivos en esta casa. Para ir terminando, Ignacio, que vamos como siempre fatal de tiempo, si te apetece adelantarnos la jornada de Liga del próximo victoria, lo único que no lo has dicho, 4-1 ante el Logroñés. Por 4-1 una victoria 4-1. Merecida y, vamos, desahogada totalmente. La jornada en primera división, no en segunda B, sino en primera división, bueno, pues nuestro Osasuna Rayo Vallecano, ya lo sabemos, el viernes a las 9, no 9:30, sino 9 de la noche. En sábado 4 partidos, Getafe-Málaga, también los consabidos horarios, es decir, 4, 6, 8 y 10 de la noche, respectivamente, que son los siguientes. Getafe-Málaga, Valencia-Real Sociedad, Barcelona-Athletic de Bilbao, Real Madrid y Atlético de Madrid. Tenemos derbi madrileño. Derbi madrileño. Luego el domingo otros 4 partidos, Granada-Español, Deportivo-Betis, Celta-Levante y Mallorca-Zaragoza. Y el lunes, que esto es una, no sé si novedad, yo creo que hasta ahora no se había dado, que es que a pesar de haber partido en viernes... Este fin de semana que hemos vivido. Hay el lunes, que es el Sevilla-Valladolid, partido de lunes. A mí no sé hasta qué punto beneficia esto a la competición, ¿no? Que se dilate en 4 jornadas. Ojalá no lleguemos a que se tengan que vivir 10 partidos en 10 días, porque si no esto sería eterno. Lo hemos comentado ya un par de veces en el programa de radio al mediodía. Además, perdona, Sier, se va a juntar el último partido del lunes de Liga con el primero del martes de Copa. No, es que estamos en un mes donde tenemos Liga, tenemos Copa y tenemos también Champions. Y por ahí algún partido amistoso de la selección española. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tenemos fútbol todos los días. Esto no sé si es bueno o es malo, todo depende de las televisiones, lógicamente, pero hay otros deportes como el baloncesto, el fútbol sala, el balonmano, que tienen que adaptar sus horarios al fútbol para que el deporte rey no le reste aficionados. Hay aficionados fieles que aunque juegue Osasuna van a ir a ver al Planasa, van a ir a ver al Obenasa, a Ganeitasuna, pero hay otros equipos más humildes que igual tienen aficionados que también quieren ver a Osasuna y estos se ponen en un dilema. Voy a Osasuna que pago un abono de 300 euros o voy a ver al equipo de mi pueblo que no pago, que pago nada, 70 ¿no? Que o pago 80, 70. Entonces, sí. Por no perder dinero prefieren ir a Osasuna
Osasuna, y estos equipos aficionados, muchos de ellos, pues están viendo al final no es no perder, perjudicados. es ver dónde pierdes menos dinero. Pero bueno, Exactamente. está montado así. Los clubes hace tiempo que vendieron su alma al diablo, vamos a decir, a las televisiones. Sí. Y esto me parece que no tiene visos de cambiar hasta que, ojalá que no llegue, pero algo ya se mueve por ahí y haya impagos de las televisiones. El problema es que los clubes se financian en más de un 50% con las transferencias, con los ingresos de las televisiones. Veremos lo que sucede. De todas formas, nosotros en Navarra Deportiva Televisión estamos innovando y estamos a puntito de ofrecer, insisto, retransmisiones deportivas. Ignacio, muchísimas gracias. A ti. A ver si el fin de semana va igual de bien el fin de semana que viene, quiero decir. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición de navarradeportiva.com. La información minuto a minuto en nuestro periódico digital. Adiós.